Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de programación con Android. El día de ahora aprenderemos a crear preferences o las configuraciones en nuestro sistema Android. Lo primero que vamos a crear será nuestro proyecto, que llevará como nombre Preferencias. El primer layout que se genera por defecto, vamos a dejarle el text view que tiene e iremos al archivo strings.xml de la carpeta values que se encuentra ubicada en la carpeta res y cambiaremos el texto por abre settings o en español abre configuraciones. El siguiente paso es crear un nuevo activity que llevará como activity settings activity y el nombre le dejaremos el que crea por defecto. Como vemos, se ha creado correctamente, así como también los archivos XML que poseen cada uno de los valores de las preferencias. Luego debemos de crear una clase heredada de Preference Activity. El nombre que le colocaremos a esta clase será Settings Activity 2. Y dentro de ella vamos a crear métodos. En esta ocasión, el único método que vamos a utilizar es onCreate. Dentro de ella vamos a utilizar getFragmentManager que nos permitirá crear y enlazar una clase. La línea de código es la siguiente: getFragmentManager.beginTransaction.replace y colocamos ahí el ID del content y la clase que vamos a crear. Como vemos, nos muestra un error y se debe a que más adelante vamos a crear esa clase. Recordemos que todo debe de ir dentro de un try catch. Posteriormente, pasamos a crear nuestra clase, que llevará como nombre MyPreferenceFragment y estará heredada de PreferenceFragment. Dentro de la clase utilizaremos el método onCreate y ahí agregaremos el recurso. Con el recurso nos referimos al nuevo archivo XML que contendrá las diferentes interfaces de usuario para poder interactuar con las configuraciones del sistema. En este caso, el archivo se llama pref-settings2, que lo vamos a crear más adelante. El siguiente paso es crear el archivo XML. El recurso será de tipo preference y el nombre se lo colocaremos igual al que pusimos en la clase. Y el root element será preference screen.
Dentro del archivo vamos a agregar algunas interfaces de usuario. Como vemos, solamente pegué el código porque es un poco largo, pero prácticamente son interfaces de usuario que nosotros ya conocemos y que son muy fáciles de implementar, como el checkbox, el edit text y el list view preference. Las primeras tres interfaces van dentro de un preference screen. Luego vamos a crear un preference category, que son las categorías, y dentro de ello van otros elementos como ringtone preference, checkbox preference, entre otros. Luego debemos de ir al archivo Android manifest.xml y agregar los activity que creamos. Como vemos, ya está creada una parte para el activity settings activity. Entonces solo vamos a agregar algunas líneas de códigos para completar ese bloque. Agregaremos Android parent activity name y le estableceremos el nombre o la ruta de activity padre. Luego haremos uso de las etiquetas metadata para establecerle el nombre y el valor. Para el siguiente activity, solamente bastará copiar ese mismo bloque de código y cambiarle el nombre del archivo. Y de ahí todo es prácticamente lo mismo. Ahora vamos a main activity y en el método que se crea por defecto llamado onActionItemSelected, que es de tipo boolean, vamos a definir lo siguiente. El primer paso es definir una instancia de intent. Este primer intent nos llevará a settings activity. En el caso de que la condición de if sea diferente, va a realizar otro intent hacia la siguiente activity, que es activity 2. Copiamos el trozo de código y lo pegamos y cambiamos el nombre del activity, que es settings activity 2. Como vemos, nos muestra un error en la condición y es debido a que el ítem no ha sido creado. Para resolverlo vamos a hacer lo siguiente. Ir a la carpeta menu que se encuentra ubicada dentro de la carpeta res y abrir el archivo main.xml. Copiamos la parte del código y solo cambiamos por activity el nombre como actions-settings 2. No olvidemos que también debemos de ir al archivo strings.xml y agregar el string para el título del ítem que acabamos de agregar. Y ahora sí podemos ejecutar nuestra aplicación y comprobar el correcto funcionamiento. Debemos de ir
a la esquina superior derecha y elegir de uno de los elementos que se muestran dentro del list view. Vamos a dar clic sobre el primero. Vamos a cambiar Display Name. Aparece como Raiza Ramírez y lo cambiaremos a Raiza Reyes. Luego damos atrás y vamos al siguiente activity, que es el de Settings 2. Ahí podemos elegir cualquiera de las opciones que se nos presenta.